Bienvenidos a nuestra sesión número 11, en donde veremos los temas o en específico técnicas de estructurado a media madera y con escoplo y con espiga, como se conoce comúnmente. Este es considerado uno de los ensambles básicos dentro de la carpintería y lo veremos a mayor detalle el proceso desde la medición y cuáles serían las herramientas que nos facilitarían este proceso. Como hemos visto antes, la ventaja de los ensambles es que le dan muchísimo mayor resistencia a nuestra estructura. Es decir, que facilita inclusive que podamos armar sin la necesidad de clavos ni de tornillos, a base de solamente pegamento. Como primer paso vamos a ver que es necesario trazar, ubicar dónde va a ir nuestro ensamble, delimitar el grueso de nuestra madera, así como nuestro ancho. Y habría diferentes elementos, herramientas que nos sirven para tal efecto. Empezaríamos a trabajar con el formón, que es una herramienta más accesible a diferencia de otras, y que nos permite distintos acabados con muchísima precisión. Otra herramienta con la que también podemos desarrollar el desgaste sería el serrucho. Y simple y sencillamente habría que desgastar las orillas a donde marcamos, como siempre contemplando un margen de 1 milímetro, medio milímetro para cualquier cosa. Y complementarlo precisamente con el formón. Aquí podemos apreciar en la imagen ese proceso, desde donde se marca, se señala, se desgasta con el serrucho y se empieza a desgastar el material. Otra herramienta que nos facilitaría el trabajo sería la sierra. Ahora ya no sería una herramienta manual, sino más bien una de banco, sierra circular de banco. Como se puede apreciar en la imagen, consiste precisamente en eso, en marcar, en determinar la profundidad del disco, apoyarnos de una guía y empezar a desgastar el material en esa dirección, adelante, atrás, hasta obtener el resultado requerido. Y otra herramienta, además de estas, que podríamos ayudarnos para hacer este trabajo sería el router. Obviamente con sus fresas para desgastar, para cortar, en donde seguimos el mismo proceso, medir, trazar perfectamente, ver la profundidad de la broca, en este caso la fresa, y empezar a desgastar. Es importante siempre para mayor precisión ayudarnos al final, dejar cierto margen sin cortar en absoluto y ayudarnos de las escofinas o limas o lijas incluso para hacer un ensamble perfecto. Sin más por el momento, agradezco por su atención y continuaremos en nuestra siguiente sesión con otro ensamble, otro de los considerados Bienvenidos a básicos. nuestro taller de carpintería a distancia. En nuestra sesión ahora 11.1 veremos el tema de cómo hacer un ensamble con caja y espiga. La primera pregunta sería, ¿para qué nos sirve un ensamble de caja y espiga? Y es muy fácil, nos sirve para darle muchísimo mayor fuerza sobre todo a esos muebles que la requieren, como sillas, mesas, camas, etc. Y asimismo también podríamos olvidarnos de utilizar clavos o tornillos o pijas. El ensamble de caja y espiga es posiblemente uno de los más utilizados dentro de la carpintería, porque ofrece muchísimo mayor agarre a diferencia de otros ensambles, a media madera o uniones simples. Para iniciar contemplaremos dentro de la espiga el ancho, el grueso y el largo de la misma. Partiremos de reglas generales para calcular nuestra espiga. 1. El grueso de la espiga debe ser de mínimo 1/3 y máximo 1/2 del grueso de la madera. Y desarrollaremos un ejemplo muy simple del grueso de la espiga de 1/3 del ancho de la madera. Como se muestra en la imagen, para un grueso de 2.5 sería entre 3, para sacar ese 1/3 sería 0.8 centímetros. Y si tomamos la referencia de 1/2 como máximo, tendríamos entonces que si el grueso es de 2.5 entre 2, el grueso sería de 1.25. Y para obtener el ancho de la espiga y caja debe tener máximo 2/3 del ancho de la madera y mínimo 1/2. Ejemplo, si nuestra espiga tiene 5 centímetros, 2/3 sería 5 entre 3 es igual a 1.6. Por 2 nos da 3.2 para darnos el ancho, que corresponde a 2/3 del ancho. Ahora, ejemplo del ancho de la espiga, tomando como referencia el 1/2 como mínimo. Ejemplo entonces, si tenemos que el ancho es de 5, sería 5 entre 2, para sacar el 1/2, sería 5 entre 2, 2.5. 2.5 el ancho de la espiga y cada hombro, que es el espacio entre la espiga y la orilla, tendría 1.25.
Podríamos decir que cuál es el cálculo ideal para el largo de una espiga, si ésta fuese cuadrada, sería de hasta 3/4 partes del ancho de esa madera que contiene la espiga. Ejemplo, si tenemos que un ancho de 2.5 centímetros entre 4 es igual a 0.6, que sería el 1/4, por 3 sería 1.8, que sería las 3/4 partes de 2.5. Repito, esta sería la medida ideal y fácil para una espiga con una madera cuadrada completamente. Y para una madera rectangular, luego entonces tocaría hacer exactamente lo mismo, sacar las 3/4 partes de los extremos de esta madera, del ancho y del grueso, después sumarlo y dividirlo entre 2. Ejemplo entonces, si tenemos que el grueso de la madera es de 2.5, entre 4 sería 0.6, por 3 sería 1.8 ese grueso que permanecería. Y si la tenemos la madera de un ancho de 5 centímetros, entre 4 sería 1.25, por 3 sería 3.75, que son las 3/4 partes de esa madera. Entonces sumaríamos el 3.75 más el 1.8, nos daría 5.5 entre 2, igual a 2.7 como largo promedio de nuestra espiga. Otra forma o manera de sacar el largo de una espiga sería manejando de un largo de la espiga de hasta 4 partes el ancho de los hombros de esta misma espiga. Igualmente este cálculo aplicaría perfectamente para una madera con una espiga completamente cuadrada. Y para una madera rectangular podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento, sacar esta referencia de 4 partes según el hombro, pero además sacarlo por ambos hombros, los hombros de los costados del grueso y del ancho. Después sumarlos y dividirlos entre 2, y ese sería nuestro largo promedio de nuestra espiga. Muchos de estos cálculos a la hora de trabajar la madera no necesariamente se hacen tal cual. Muchas veces después de la práctica uno empieza a entender que el grueso y los anchos y las profundidades son en función de que la madera sea resistente. Con el tiempo serán medidas que guardaremos en la mente y lo haremos sin tener que hacer tanto cálculo y con una precisión exacta. Sin más por un momento, agradezco por haber llegado hasta esta parte del video, pero continuaremos con el proceso detallado de este ensamble. Bienvenidos a nuestra clase 11.2, en donde vamos a ver el tema del ensamble con caja y espiga. Y continuaremos con el procedimiento paso a paso, especificando en un primer momento con herramientas manuales, tales como formón y serrucho. Dentro de las consideradas herramientas manuales encontramos como más accesibles los llamados formones o bien serruchos, ya sea de costilla o el serrucho universal. Y como se muestra en la imagen, determinaremos que los dos elementos importantes serían la caja o mortaja y por otro lado la espiga. El formón es una herramienta muy utilizada dentro de la carpintería, ya que facilita el acceso a lugares donde a veces alguna herramienta no lo hace y que además posee filo y características de corte con mucha precisión. Y el procedimiento para hacer nuestra caja y espiga con formón y serrucho sería partiendo de el trazo, efectivamente, después empezar a desbastar la superficie perforando en distintos ángulos, haciendo el golpeteo de nuestro mazo y nuestro formón en diferentes ángulos hasta llegar a la profundidad requerida. Y en un segundo momento desarrollaremos la misma actividad pero para la espiga. Obviamente que podríamos hacerlo solo con el formón, pero en este caso nos facilitaría enormemente el trabajo el serrucho. Mencionaré como nota importante el hecho de que recomiendo nunca dejar demasiado lisa ni la caja ni la espiga, sino que por el contrario tratar de dejarle en muchos de los casos las marcas de las mismas herramientas de corte, porque esto facilitaría el dejar espacio suficiente y textura suficiente para el pegamento, para que tenga una adhesión aún superior. Otras herramientas que nos facilitarían esta labor sería precisamente las escopleadoras, llamadas así, ya sea caseras o industriales. Y lo complementaríamos con el uso de nuestra sierra circular de mesa o de banco. La hay también ya sea casera o industrial. El primer paso con nuestra escopleadora sería el trazar y empezar a perforar. Nota, nos podemos ayudar de un soporte de un tope de madera el cual le podemos adherir a nuestra broca.
y complementaríamos nuestra espiga precisamente con nuestra sierra circular de mesa, en donde el primer paso es marcar, delimitar la profundidad del disco, hacer el corte. Se podría desgastar los hombros de nuestra espiga lenta y detenidamente con nuestra sierra circular. Y concluiríamos desgastando los hombros o limando los extremos, redondeando, según sea el caso de nuestra caja, en los extremos de nuestra espiga. Nota, cabe mencionar que en muchos casos la vamos a manejar simplemente cuadrada, solo que a la hora de realizar nuestra caja, pues obviamente tendríamos que ver ese punto en donde vamos a concluir, después de haber hecho nuestra espigadora, concluir con nuestros formones dándole ese terminado en esquina. Por el momento no me queda más que agradecer por su atención y continuaremos en una sesión más de nuestra clase de carpintería a distancia.